He preparado un tema, le he puesto a este tema viviendo el futuro, viviendo en el futuro. Hay un texto bíblico en Colosenses capítulo 3 versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es en el vínculo perfecto. ¿Por qué le he puesto al tema viviendo en el futuro? Porque Cristo pide un renacimiento al ser humano y para obtener una reconciliación con el Padre. Y ese paso hay que seguirlo despojándonos de nuestra vieja naturaleza. En Colosenses el apóstol Pablo habla a los colosenses, voy a leerle algunos versículos para entender el versículo 3:14 que nos dice: y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que está que es el vínculo perfecto. El capítulo 3 y el capítulo 2, el capítulo 1 siguen la misma hilación. Voy a leer del capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, algunos versículos. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por Él y Dios de Él y para Él. Hasta ahí voy a leer hasta el versículo 16. De primera de Colosenses capítulo 15 al 16. También podemos encontrar en el versículo 12 del capítulo 2 dice: sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a nosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión vuestra carne os dio vida justamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y volvemos a analizar el versículo 3:14 que dice: y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Podemos ver que el apóstol Pablo les hace ver a los colosenses de que se vistan de una vestidura nueva, porque en Cristo está la reconciliación con el Padre. Podemos buscar, voy a leerles otro texto en Colosenses mismo. Este tema lo he centrado solo en las cartas de Colosenses. Dice en el versículo 8: mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según a Cristo. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestades,
En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, echada de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnales o circuncisiones de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que es levantó de los muertos, y a nosotros estando muertos en pecado y en circuncisión de nuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Es lo que el apóstol Pablo nos hoy para nuestra vida futura que vivimos. Es muy útil las enseñanzas del apóstol Pablo que le introduce a los colosenses y a las demás iglesias como Efeso, como a las Corintios, inspirado por el poder de Dios, pues da buenas enseñanzas para que hoy podamos poner en práctica. Y un paso principal para estar siempre en amor, que es un vínculo perfecto con Dios, debemos despojarnos de nuestra naturaleza. ¿Qué es nuestra naturaleza? La vida antigua y la nueva. La antigua, hacer morir pues todo lo terrenal, dice el apóstol Pablo, en vosotros fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. De eso debemos despojarnos nosotros. Cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dice el apóstol Pablo, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre como su hecho, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso. Este texto 11 no lo analicé, pero al despojarnos de nuestro viejo hombre, este texto no tiene sentido de que prestemos atención. Estoy hablando acerca del tema que he preparado, porque lo que estoy presentando, lo que Pablo está introduciendo al creyente, es que siempre estemos fijándonos en las enseñanzas celestiales, porque por Jesús tenemos la reconciliación. Tenemos la reconciliación. Es la alternativa más eficaz que nosotros tenemos como seres humanos en Jesús. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Debemos siempre discernir lo que Dios nos dice por medio de su palabra y renovar nuestra mente para poder despojar nuestro viejo hombre. Nos gloriemos en tu alabanza.
sea Jehová. Otro texto que nos pueda ayudar. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Para ampliar mejor el mensaje, en el versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llega fruto y crece. También en vosotros debe el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Como una buena característica de este ser humano, se aplicó las enseñanzas de Dios y tuvo una buena reputación, que el apóstol Pablo le recuerda a los colosenses que las enseñanzas de Epafrodito debían seguir continuando, no las enseñanzas de los legalistas que intentaron introducir las enseñanzas que ya fueron abolidas. O sea, también lo podemos ver un poquito más en el capítulo 2, versículo 15 y 16, al 17, dice: despojándonos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Porque dice en el 17: todo lo cual era sombra de lo que había de venir, en el cuerpo es Cristo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo en el capítulo 1 está haciendo una advertencia o instruyendo para que sigan mejor las enseñanzas de Epafrodito, y no de estos falsos maestros que estaban queriendo introducir ya cosas pasadas que no venían al caso, ¿no? Todo se cumplió a la plenitud de Cristo, y hoy nosotros debemos, por eso puse mirando al futuro, porque ahí es donde debemos nosotros ir. Ya somos reconciliados por Cristo. Tenemos oportunidad de renacer por medio del bautismo, creer en la resurrección de Jesucristo y ser bautizado. Seguir las enseñanzas espirituales que se encuentran aquí en las Escrituras. Y discernir, porque cada ser humano tiene su discernimiento con la ayuda de la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay que buscarlo constantemente, leyendo las Escrituras y extrayendo el discernimiento para que Dios obre en nuestra vida conforme es su voluntad, no la nuestra. Bendiciones.